Este programa explora los misterios de la Biblia, desde una variedad de perspectivas históricas y teológicas que se han debatido durante siglos. Hay capítulos en la Biblia que contienen una serie de textos trascendentales, que probablemente nunca veremos en nuestra vida. Historias que han estado sintiendo. Estos son libros que supuestamente proporcionaban enseñanzas ocultas, o secretas, y personajes completos que han desaparecido. Cualquier libro que no tenga el respaldo de personas influyentes es expulsado. Pero, ¿por qué lo que originalmente estaba en la Biblia, que fue tan impactante, tan escandaloso, que debería prohibirse? Fueron denunciados como la peor clase de blasfemia contra Cristo. Es uno de los libros más importantes jamás escritos. Su contenido ha sido estudiado, debatido y discutido durante miles de años. Pero, ¿la Biblia también contiene secretos? Profecías secretas, personajes secretos, textos secretos. Ahora, por primera vez, una serie extraordinaria desafiará todo lo que pensamos, todo lo que sabemos y todo lo que creemos sobre la Biblia. La Biblia. Cada año, las ventas mundiales de este bestseller de 2000 años superan los 100 millones de copias, pero no todas las Biblias son iguales. La diferencia más obvia, por supuesto, es que el judaísmo solo reconoce lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, pero incluso los cristianos usan diferentes versiones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas varían no solo en idioma y traducción, sino también en términos de lo que se incluye y lo que no. Por ejemplo, la mayoría de las Biblias protestantes, incluida la versión King James, contienen 66 libros, la Biblia católica incluye 73. Pero la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una denominación cristiana, con 45 millones de seguidores en África, tiene 81. Uno de los secretos del cristianismo antiguo es que los diferentes grupos étnicos y religiosos tenían diferentes Biblias, por lo que hay diferentes grupos, como los coptos o la Iglesia etíope, que de hecho tienen algunos libros inspirados, mientras que otros grupos no. Por lo tanto, no deberíamos preguntarnos solo qué versión de la Biblia es correcta, sino qué colección de libros bíblicos es correcta. Para incluirla en la versión oficial de la Biblia o canon, un libro debe considerarse divinamente inspirado, la palabra de Dios. Pero, ¿quién decide? Creo que con la Biblia hebrea, que se cerró a fines del siglo I después de Cristo, y luego con el Nuevo Testamento, que se cerró como canon aproximadamente a fines del siglo IV después de Cristo. Pero una vez que tienes la Biblia en el idioma vernáculo, comienzas a tener a alguien desde un púlpito o de una academia que dice que esto es lo que contiene la Biblia. Esta supuesta canonización de la Biblia condujo a agrias discusiones sobre qué libros deberían incluirse y cuáles deberían ser suprimidos. Ciertos libros pueden haber llegado al canon porque eran una buena teología, pero podrían haberlo hecho porque tenían el respaldo de algunas personas influyentes fuertes. Otros libros pueden haber sido muy verdaderos y precisos, pero pueden haber sido marginados porque no tenían el respaldo de personas influyentes. Había un grupo de hombres con agendas específicas que determinaban que se convertiría en canon y que no, y esta agenda era sobre preservar el poder de la Iglesia. La agenda aquí es política y la economía, no es espiritualidad. Hasta mediados del siglo XIX, muchas de las primeras Biblias, incluso la versión King James, contenían varios libros que desde entonces se han eliminado. Estos se conocen como apócrifos. La palabra apócrifo literalmente significa cosas ocultas, por lo que estos eran libros que supuestamente proporcionaban enseñanzas ocultas o secretas. Pero el término apócrifo llegó a significar libros que no fueron aceptados como parte del canon oficial. En realidad, hay más libros apócrifos que libros incluidos en los cánones, ya sea la Biblia hebrea, Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos son libros históricos que hablan de la historia de Israel. Después del periodo del Antiguo Testamento, hay algunos libros que son ficciones históricas. El debate sobre qué libros deben o no incluirse en el texto sagrado es casi tan antiguo como la Biblia misma. Algunos teólogos y eruditos tempranos citaron disparidades entre los textos hebreos y griegos antiguos, y cuestionaron la autenticidad de varias fuentes y autores. Por lo que cualquier libro que contradiga lo que han decidido creer es expulsado.
Se llama herejía, queman los libros, condenan a cualquiera que crea esto. Pero, de todos los libros apócrifos o ocultos de la Biblia, un libro en particular, el libro de Enoc, se considera tan controvertido que muchos creen que fue omitido deliberadamente de los textos canónicos u oficiales debido a su contenido extraño y escandaloso. Irónicamente, el personaje de Enoc aparece en las versiones actuales del Antiguo Testamento, pero solo como un devoto seguidor de Dios, alguien que vivió cientos de años antes del gran diluvio. Y todo lo que sabemos sobre Enoc es que no murió, porque caminó con Dios y luego ya no estaba, y por eso la teoría es que Dios lo llevó a un lugar especial. Enoc es el único en el cielo a quien se le permite sentarse junto a Dios y revela información a la humanidad, que se cree que fue escrita durante un periodo de tiempo entre 300 a.C. y 100 después de Cristo. Se creía tradicionalmente que el libro de Enoc fue escrito por el propio Enoc, para compartir el conocimiento secreto que le había dado Dios. Enoc fue un libro increíblemente popular y, en el periodo previo a la formación del cristianismo, de todos los textos secretos, creo que el libro de Enoc, en muchos sentidos, es el más prohibido. En algún momento antes del siglo IV, el libro de Enoc fue eliminado de la versión hebrea de la Biblia y fue desacreditado por todas las iglesias cristianas primitivas, excepto dos. Pero, ¿por qué? Podría haber pistas en el texto mismo. Enoc predice el fin del mundo, predice la venida del Mesías, predice todo tipo de guerras y batallas. Pero una de las cosas que hace es elaborar esta historia de los gigantes. Según el libro de Enoc, los gigantes o vigilantes eran un grupo de ángeles renegados enviados a la tierra para proteger al hombre hace más de 5000 años. Pero, en lugar de proteger a la raza humana, codiciaron a las mujeres y corrompieron a la humanidad. Los vigilantes se aparean con mujeres humanas, pero también lo que hacen los vigilantes es enseñar a las mujeres todo tipo de artes prohibidas, como la magia de guerra, como hacer armas y también cosméticos. Por lo que el maquillaje proviene de los malvados vigilantes que enseñaron a las mujeres cómo maquillarse el rostro. El libro de Enoc es un enigma surrealista, porque esta idea de que los ángeles rebeldes tienen un poder que puede rivalizar con Dios es algo que es muy amenazante para la iglesia tradicional. En el libro de Enoc, la descendencia de los vigilantes y las mujeres mortales se describe como guerreros gigantes, llamados Nefilim. Los Nefilim significa los caídos y la teoría dice que se les llama los caídos porque se estaban rebelando contra Dios, decidieron que querían tener todo el poder para sí mismos. Los Nefilim, estos son estos gigantes grotescos, no son ni ángeles ni personas. Se les describe como seres monstruosos.